Hola chicos, miren, hoy vamos a trabajar un tema sobre el consumo de los alimentos, ¿cierto? Y conocer cuáles son los nutrientes, los macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos y las grasas y cómo esos macronutrientes podemos llevar un control de ellos en nuestra alimentación con el objetivo de primero conocer qué tan bien nos alimentamos o qué tantas cosas tenemos que mejorar en nuestra alimentación y luego pues buscar alternativas para mejorar ese hábito alimenticio. Entonces la aplicación que vamos a utilizar es esta que se llama Macros. Entramos a la aplicación. En la aplicación vamos a tener que llenar en esta parte donde está como la cabecita y el cuerpito del sujeto. Vamos a tener que llenar unos datos de rigor. Ponemos la estatura, cierto, en este caso yo mido 1,80. En centímetros pues ponemos el peso, en este caso yo peso 75 kilos. El que no se haya pesado pone un registro pues, más aproximado, y también hacemos el ejercicio de pesarnos. Elegimos el sexo, si es masculino o femenino, ¿cierto? Si es hombre o mujer. Elegimos la edad. Y aquí viene uno de los datos importantes, que es el nivel de actividad física. Nosotros hicimos un cuestionario IPAC que nos ayuda a conocer un poco ese nivel de actividad física. Entonces seleccionamos ese, ese dato de nivel de actividad física y podemos identificar que bajo. Nos dice bajo es una persona que no hace ejercicio. Moderado es una persona que hace de 1 a 3 veces ejercicio. Alto de 3 a 5 veces y muy alto de 6 a 7. Usted va a poner ahí la cantidad de ejercicio que hace. Acuérdese que usted hizo un cuestionario IPAC y eso ya le facilita un poquito esa información. Ahora viene otro dato, que es el objetivo que yo tendría con el registro de esta alimentación. Entonces, el objetivo que yo me puedo plantear es perder peso muy rápido, perder peso lentamente, mantener el peso, aumentar el peso lentamente o aumentar de peso muy rápido, ¿cierto? Entonces yo voy a poner que mantener el peso, ¿cierto? Acá, más abajo, donde dice personalizar comidas, no, eso es por si tú desayunas una vez o dos o tres, ¿cierto? Si tienes más de las tres comidas normales, puedes agregar allí. Acá donde dice metabolismo basal, el metabolismo basal es un dato muy importante porque se refiere a la cantidad de energía que usted como ser humano necesita para poder sostenerse en su día sin sentir mareo por ausencia de energía o sentir sueño. Entonces ese metabolismo basal lo ayuda a usted tener energía para cumplir las funciones básicas como pensar. El cerebro consume mucha energía para pensar, caminar, ¿cierto? Hacer sus actividades académicas. Entonces, miren, voy a hacer algo. Este metabolismo basal está relacionado con el peso corporal. Entonces, voy a modificar el peso corporal para que miren que si yo pesara 60 kilos, entonces necesitaría 1565 kilocalorías. Pero como yo peso 75 kilos, necesito 1715 kilocalorías para poder sentirme bien. Entonces, eso es lo mínimo que yo debo consumir para no sentirme como pesado, como enfermo en el día, ¿cierto? Aparece otro dato bien importante, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal está relacionado con la talla y el peso. De acuerdo a lo que yo peso, de acuerdo a lo que yo mido, hay unos datos y hay una fórmula. Entonces, aquí me dice que mi índice de masa corporal es de 23.15. Entonces,
la tabla nos dice que estoy en un peso normal, porque estoy entre 18 y 25, entre 18.5 y 25. Si yo estuviera entre 17 y 18.49 sería una delgadez leve. O si estuviera de 25 a 29.99 sería un sobrepeso. Si estuviera entre 30 y 39 y 34.9 sería obesidad tipo 1, de 35 a 40 obesidad tipo 2 y de 40 en adelante un tipo de obesidad más grande, ¿cierto? Entonces, de esta manera puedo yo tener ya un dato muy breve de cómo estoy yo de salud. Recuerden que si estoy en sobrepeso, en obesidad tipo 1, tipo 2, es porque voy a tener probabilidad de sufrir diabetes, hipertensión, arteriosclerosis o esas enfermedades que generan mucho daño en el organismo. Ya habiendo llenado estos datos, vamos a pasar a la segunda parte, ¿cierto? Que es donde está el pastelito, y aquí nos aparece un dato que nos dice que el requerimiento calórico diario es de 2.958 calorías. Esas calorías son las que yo necesito para cumplir un objetivo que yo me planteé, ¿cierto? Y también está relacionado con el nivel de actividad física que yo puse que hacía. Por ejemplo, si yo, miren que son 2.958 calorías, si yo en los datos pongo que mi nivel de actividad física es bajo, automáticamente la cantidad de calorías que requiero son mucho menos. Entonces, como yo hago ejercicio 7 veces a la semana, miren que el requerimiento calórico ya no es de 2.945 kilocalorías, sino que de 2.000, o sea que reduje 900 calorías. ¿Por qué? Porque soy una persona sedentaria. Eso quiere decir que si yo soy sedentario no debo comer igual que una persona que hace actividad física regularmente. Entonces vamos a volver a poner el nivel de actividad física donde lo tenía, que era en muy alto, ¿cierto? Si yo quisiera cambiar, miren que nuevamente volví a 2.958 calorías. Si yo quisiera, por ejemplo, poner como objetivo que mi objetivo fuera aumentar el peso lentamente, entonces podemos observar que eso automáticamente me dice que debo consumir 3.254 calorías, o sea que tengo que comer 300 calorías más. Entonces, de acuerdo al objetivo y al nivel de actividad física que yo realice, eso mismo hará que yo tenga que consumir una cantidad de energía específica, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos esa parte de ¿para qué vamos a contar las calorías? Para saber si estoy subiendo de peso porque estoy comiendo de más, o si no subo de peso porque no como lo adecuado, ¿cierto? Si yo quiero subir de peso debo comer más, pero no puedo comer más porque sí, tiene que ser de manera organizada, ¿cierto? Igual que si quiero bajar de peso, no solo debo dejar de comer, sino que tengo que tener un control. Y el control es el siguiente. Si quiero aumentar de peso lentamente, entonces consumo 300 calorías más. Como por ejemplo, mi objetivo aquí es mantener el peso. Entonces me dicen que debo comer 2.958 calorías. Si yo quisiera aumentar de peso, entonces le daría el objetivo aumentar de peso lentamente. Y él me dice que debo comer 300 calorías más. Si mi objetivo no fuera aumentar peso, sino bajar peso lentamente, recuerden que estamos en 2.900 calorías, él me dice que debo comer 2.663 calorías. O sea que debo reducir 300 calorías. Ese es como el parámetro que se utiliza para reducir o bajar de peso, reducir peso lentamente o aumentar lentamente. Ya si quiero aumentar de manera más rápida, aumento a 500 o 600 calorías, o si quiero bajar de manera rápida, que no es lo recomendable,
restringir 500 calorías. Entonces, bueno, profe, ¿y cómo vamos a saber? Bueno, aquí en esta listica aparece algo muy chévere, ¿cierto? Que es los alimentos, ¿cierto? ¿Cómo voy a registrar los alimentos? Aparecen todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, para yo añadir un alimento, le voy a dar aquí en el verdecito del desayuno y le doy añadir alimento. ¿Cómo añado ese alimento? Ahí estoy en un botón de búsqueda. Entonces voy a poner que me comí unos huevos, ¿cierto? Entonces yo pongo huevos y le doy buscar en la biblioteca. Entonces él aquí me dice que huevos revueltos, huevos duros, chorizo con huevo. Bueno, hay un montón de opciones. Digamos que yo me comí unos huevos revueltos. Entonces yo pongo que me comí 100 gramos de huevo revuelto. Profe, ¿y cómo así, cómo hace uno para saber cuántos son 100 gramos de huevo revuelto? Yo les compartí una lista de intercambio en la cual están los alimentos seleccionados en lácteos o derivados de los lácteos, quesos sustitutos, carnes, productos, leguminosas, cereales, harinas, etc. Entonces los huevos hacen parte de... yo los busco por aquí. Los huevos hacen parte de los quesos o sustitutos. Aquí podemos mirar. Entonces acá nos dice que un huevo de gallina normalmente pesa 50 gramos. Eso sería un huevo tipo C, creo. Entonces, si yo me como 2 huevos, entonces eso quiere decir que acá voy a poner 100 gramos. ¿Por qué? Porque un huevo pesa 50, 2 pesarían 100. Yo normalmente me como 3 huevos, entonces voy a poner 150 gramos y le doy en añadir. Automáticamente él me dice que ese huevo, ¿cierto? Tenía, aquí donde le estoy dando clic, 16 carbohidratos, 10 proteínas y 18 grasas, para un total de 267 calorías. Entonces ahí empiezo a tener un registro de los alimentos. Y si ven acá en la parte de arriba, donde dice carbohidratos, proteínas y grasas, ven que se empiezan a llenar las barritas. ¿Por qué? Porque estoy empezando a registrar los alimentos. Entonces, por ejemplo, otro alimento que consumí en el desayuno sería una arepa. Entonces vamos a poner una arepa. Le damos, escribimos arepa, le damos buscar arepa, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho buscar la opción que diga gramos, porque uno puede pesar la comida. Entonces, por ejemplo, acá dice arepa de maíz 120 gramos. O si usted compra las arepas del éxito, por ahí están las arepas del éxito. Vamos a poner esta arepa que dice 120 gramos. Entonces, le doy a añadir. ¿Cierto? Entonces ya yo tengo una parte del desayuno. Entonces si yo me tomé, por ejemplo, un vaso de leche, entonces vamos a poner leche. Y le damos buscar. Le damos buscar. Entonces voy a poner leche entera, 250 mililitros. Digamos que el vaso que yo uso es de 200 mililitros. Y le doy a añadir. Entonces ya yo tengo el desayuno listo ahí. Ahora, si yo consumí en el almuerzo, ¿cierto? Por ejemplo, un alimento muy común que es el arroz. Entonces pongo arroz, le doy buscar arroz. La mejor opción que puedo buscar es la que diga gramos. Entonces la primera me dice que arroz de 400 gramos. Vamos a buscar una opción que sea como más cómoda. Entonces acá hay una que dice normal, arroz 100 gramos. La segunda. Entonces, profe, ¿cómo sé cuántos son 100 gramos o cuánto realmente de arroz me como? Entonces vamos a ir a la lista de intercambio.
en la lista de intercambio busco el lugar que dice cereales o harinas, ¿cierto? Aquí me aparece arroz blanco cocido y me dice que ese arroz blanco cocido, 6 cucharadas soperas, 6 cucharadas soperas equivalen a 80 gramos, ¿cierto? Entonces de esas 6 cucharadas soperas, digamos que yo no me como 6, sino que yo me como 12 cucharadas soperas. Entonces 6 más 6 serían 12. 80 más 80 serían 160 gramos. Entonces yo, como me como 12 cucharadas soperas, las cucharadas soperas son las cucharas que nosotros utilizamos para comer normalmente. Entonces yo acá pondría que me consumo 160 gramos porque me como 12 cucharadas de arroz. Si usted tiene una gramera en su casa, pues lo que puede hacer es pesar el arroz. Por ejemplo, a esta comida yo le agregué, o yo comí carne. En mi casa hicieron carne. Entonces pongo carne, le doy buscar y acá aparecen un montón de opciones. Ah, bueno, profe, que en mi casa lo que comemos es churrasco. Vamos a ponernos finitos, churrasco. Vamos a ver si lo escribí bien. Listo, churrasco bovino, dice 100 gramos. Profe, ¿cómo sé cuántos son 100 gramos de carne? Si tengo una gramera lo peso, y si no tengo una gramera, entonces acá en la lista de intercambio busco la parte que dice carne y productos, que aquí está. Entonces busco carne de cerdo magra, no, carne de res magra, sí. Entonces me dice que 100 gramos equivalen a una porción mediana, y esa porción mediana equivale a lo que equivale una palma de la mano. Entonces yo me miro la mano y digo, no, yo no me como una porción como la palma de la mano, yo me como la porción de la palma de la mano y media. Entonces yo voy a poner que me como 150 gramos. Es muy fácil utilizar la lista de intercambio. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar atentos, ¿cierto? Entonces aquí ya me dice que en el almuerzo yo me comí 45 carbohidratos, 41 proteínas y 21 grasas, para un total de 550 calorías, ¿cierto? En total, acá en la parte de arriba, llevamos 102 carbohidratos, 60 proteínas y 46 grasas. O sea que yo todavía tengo derecho a muchos carbohidratos, o sea, todavía me faltan 231 carbohidratos, 71 gramos de proteína y 43 de grasa. Entonces vamos a ponerle a ese desayuno, digamos que unas lentejas. Entonces vamos a darle a las lentejas, no escribí completo. Entonces vamos a darle a las lentejas, buscamos las lentejas y vamos a buscar la opción que dice lentejas cocinadas, ¿cierto? Profe, ¿cómo sé cuántos son 100 gramos de lentejas cocinadas? La respuesta está en la lista de intercambios. Entonces buscamos leguminosas y aquí nos dice que un cucharón grande equivale a 145 gramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me como 2 cucharones grandes, entonces yo voy a poner que me como 290, ¿cierto? 290 gramos de lentejas y le doy a añadir, ¿cierto? Entonces ahí ya terminé mi almuerzo, ¿cierto? Ya yo terminé con el almuerzo. Acá arriba se sigue reflejando la cantidad de alimentos consumidos, ¿cierto? Acá arriba se sigue reflejando la cantidad de alimentos consumidos. Entonces, por ejemplo, si yo
voy a ir a la cena, todavía no, porque normalmente en la tarde las personas se comen algo. Entonces acá donde dice snack le voy a añadir alimento, y digamos que donde el Cuba me comí una avena cubana. Entonces le doy avena cubana, digamos que el vasito que el Cuba vende es de 200, y le doy, bueno, digamos que es el de 200, pero él te da la ñapita, entonces 250. Y eso le vamos a agregar, por ejemplo, un palito de queso que él vende ahí. Escribí mal queso. Queso. Listo. Entonces buscamos ese palito de queso. Dice aquí una unidad. Entonces pongo mi unidad de palito de queso. Listo. Entonces así sucesivamente vamos a llenar toda la lista de intercambios. Y vamos a saber qué tanto comimos en el día. Aquí, como por no hacer el video más largo, voy a terminar ahí. Y ya tenemos claridad. Entonces acá arriba, donde dice carbohidratos, proteínas y grasas, me dice que yo no cumplí con la cantidad de carbohidratos, que me comí solo 199. Eso quiere decir que yo debo consumir más carbohidratos para poder cumplir con mi objetivo, que es, vamos a poner el objetivo, que es mantener el peso, ¿cierto? También me hizo falta consumir más cantidad de proteína, ¿cierto? Exactamente me faltan 56 gramos de proteína, entonces necesito consumir más proteína. ¿Qué pasa aquí? Que todavía me falta registrar, ¿cierto?, la cena. Entonces en la cena debo compensar eso que me hace falta. ¿Qué pasa si yo en el consumo de mis alimentos estoy así? ¿Voy a cumplir el objetivo que tengo de mantener el peso? No. Aquí estoy dejando de consumir, acá donde dice, miren, estoy dejando de consumir 1065 calorías. Eso quiere decir que voy a bajar de peso. ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo la cantidad de calorías necesarias. ¿Y qué pasa si esto, por ejemplo, digamos que yo no me como esta cantidad de arroz, sino que me como más, ¿cierto? Hay gente que se come que media libra de, vamos a poner pues una libra de arroz, vamos a poner que una libra de arroz, hay gente pues, ¿cierto? Ahí aumento un poquito los carbohidratos, ¿cierto? Digamos que en vez de una arepa me como 300 gramos, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya empieza a compensar un poquito. ¿Qué pasa si yo como más de lo que hay aquí? Vamos a mirar, digamos que las lentejas comemos más. Entonces miren que automáticamente donde están los carbohidratos se puso en rojo y dijo que me comí, que me sobran 11 carbohidratos, o sea que empecé a comer de más. Recuerden que los carbohidratos, con el pasar del tiempo, si yo como más carbohidratos de lo que necesito, se convierten en grasa, y si se convierten en grasa, empiezo a tener más tejido grasa en mi cuerpo, y eso va a desencadenar ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué tarea vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es que día a día vamos a registrar nuestros alimentos, ¿cierto? Día a día, aquí está el registro de mis alimentos de hoy, ¿cierto? Mañana registro, y así sucesivamente voy a registrar día a día para yo tener un control de mis hábitos y saber si consumo muchas grasas, si consumo mucha proteína o si consumo mucha carbohidrato. Y a partir de ahí poder tomar decisiones de cómo voy a modificar mis hábitos de alimentación, o si estoy bien y los debo mantener. Entonces cualquier pregunta, cualquier duda que tengan la pueden hacer, que con todo el gusto les voy a responder. Espero que haya sido muy claro este video y espero que podamos hacer este ejercicio para mejorar nuestros hábitos de vida saludable.
En territorio aparece la lista de chequeo en la cual está el paso a paso de cómo vamos a hacer el registro de estos alimentos. Espero que revisen la lista de chequeo, las guías de aprendizaje para que podamos sacar esta competencia adelante y que puedan adquirir unos buenos hábitos de vida.